Nuevamente continúo con ustedes, amados hermanos y hermanas. Ahora les presento el mensaje de la palabra de Dios en cuanto a las lecciones de Génesis capítulo 45. O sea, como les dije, vamos a ver la aplicación que hay de toda esta enseñanza sobre este capítulo 45. Y el tema trata sobre la obra providencial de reconciliación de Dios. Puesto que nosotros vivimos en un mundo caído, nuestras relaciones con los demás a menudo no son nada perfectas. Eso es una realidad. Pecados como el orgullo, como la envidia y el engaño pueden abrir una brecha entre dos personas. Y el perdón de José mostrado a sus hermanos en este capítulo 45 demuestra que la reconciliación es posible. Yo he mencionado algunos de los pecados que carcomen al ser humano, pero un pecado que sigue carcomiendo dentro de la iglesia es el pecado de la envidia. Pareciera que no ha nacido Cristo en nosotros porque ese pecado es muy fuerte dentro de la iglesia. Realmente me da mucha pena decirlo, pero es un pecado que se nota mucho dentro del seno de la iglesia. No podemos ver el progreso de una persona, de un hermano o de una hermana, porque no tenemos la actitud de alegrarnos, sino la actitud de querer ser igual a los logros de esta persona. Eso es precisamente por ese pecado tan fuerte que existe dentro de la iglesia, como lo es el pecado de la envidia. En esta lección, en este mensaje, en este sermón, voy a desarrollar 3 puntos importantes. Voy a mencionarles ahorita el primer punto. El primer punto es que la compasión es el primer paso en el proceso de la reconciliación. Se lo repito, la compasión es el primer paso en el proceso de la reconciliación. La mayor parte de la primera mitad del capítulo 45 está formada por el discurso de José a sus hermanos. Fue un momento trascendental para los hijos de Jacob y personalmente un momento emotivo para José. Él sabía que sus lágrimas fluirían libremente cuando se rebelara ante sus hermanos. Ya lo hemos visto. Él dice que se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Sin embargo, también sabía que sus criados considerarían tal comportamiento inapropiado para un poderoso gobernador egipcio. Por lo tanto, les instruyó a todos salir de la habitación para poder tener algo de privacidad con sus hermanos. Y es que, como lo he mencionado, es como cuando un alto oficial del ejército está en una guerra y se quiebra. Por ejemplo, el grado más alto en el ejército es un general de 5 estrellas. Imagínense un general de 5 estrellas que no infunda valor en todos los oficiales que están bajo de él, no digamos a la tropa, es algo verdaderamente fatal para poder ganar una batalla. La respuesta emocional
de José fue tan fuerte que no pudo contenerse más. Su llanto era tan grande que sus siervos egipcios lo oyeron y la noticia se extendió rápidamente en la casa de Faraón. Porque dice la Escritura que se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. En un repentino y emotivo estallido, este hermano encubierto exclamó: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Eso es lo más motivador para él. Las palabras pues impactaron tanto a los hermanos que quedaron sin habla e incapaces de responder. También les asustaba la presencia de este egipcio y su declaración. Muchos pensamientos confusos tuvieron que haber corrido por sus mentes. ¿Cómo podía este hombre conocer el nombre de nuestro hermano perdido? Si realmente es José, ¿por qué no nos ha estado, o por qué, mejor dicho, nos ha estado tratando de esta manera? Nos ha estado atormentando simplemente para su propio disfrute antes de castigarnos severamente. Los hermanos de José no vieron a un gobernador egipcio que los estaba mirando con un rostro severo, deseando juzgarlos y castigarlos. En su lugar, vieron a un hombre tierno que derramaba lágrimas de compasión e identificándose como su hermano José. Tampoco es Dios un juez severo que se complace en castigar a los malvados, aunque la Escritura es clara: Dios castiga al malvado, Dios castiga al pecador que no reflexiona y no se arrepiente. Él ama al pecador tanto que dio a su único hijo para morir en la cruz, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo dice en Juan 3:16. Jesús mismo lloró lágrimas de compasión por el extravío de su pueblo en Jerusalén. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Ve? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero veamos el punto número 2. ¿Cuál es el primer punto que acabamos de terminar de estudiar? Que la compasión es el primer paso en el proceso de la reconciliación. Si José no hubiera sido compasivo, no hubiera tenido éxito. El segundo es que el perdón proporciona los medios para la reconciliación. Se lo repito, el perdón proporciona los medios para la reconciliación. Las tiernas palabras y lágrimas de compasión de José abrieron la posibilidad de reconciliación con sus hermanos. Demostró que no albergaba ninguna mala voluntad ni deseo por castigarlos. Demostró también que, por el contrario, José los invitó a acercarse para que pudieran ver que era realmente el hermano de ellos a quien habían vendido como esclavo. Todo pues lo relacionado con su comportamiento sugería que los había perdonado, especialmente cuando hizo una fuerte declaración acerca de la obra providencial de Dios en la vida de su pueblo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Y noten,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Luego les informó que la hambruna que había afligido a la tierra durante 2 años continuaría durante 5 años más. Debido a la fuerte sequía, las personas no tendrían ningún cultivo para cosechar, y para tranquilizarlos repitió su visión indulgente. ¿Cuál es esta visión? Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Estaba diciendo pues en efecto, independientemente de cuál fue vuestro plan al deshacerse de mí, el plan de Dios fue utilizar vuestros actos como un medio para preservar nuestra familia. Y José pues se aseguró de que sus hermanos no fueran invadidos por el dolor, no fueran invadidos por la culpa, no fueran invadidos por el temor a las represalias. Por tercera vez, pero de una manera un tanto diferente, José reiteró el propósito divino a medida que oraba por medio del plan humano de ellos, diciendo: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En cierto sentido, todos los episodios de la historia de José contribuyen a demostrar cómo son cumplidos en última instancia los propósitos de Dios por medio de los actos humanos, y a pesar de los mismos, independientemente de que dichos actos sean moralmente correctos o no. No quiere decir que el hombre, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:8, y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, noten esto, hagamos males para que vengan bienes, sino que Dios puede prevalecer sobre los asuntos de los hombres. En el caso de José, Dios fue capaz de extraer el bien del mal y lo utilizó para cumplir su plan mayor. ¿Cuál plan mayor? La preservación de su familia, los descendientes de Abraham. Porque dice este versículo: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, al mismo tiempo, trajo liberación a los pueblos de los países circundantes, porque ustedes tienen que notar que esta bendición no solo fue para Jacob y toda esa familia, esos 66 o 70 que entraron a Egipto, no solo fue para ellos, sino para todas las naciones circundantes. Entonces, la idea básica es que una persona espiritual debe percibir la mano de Dios en medio de lo bueno, así como en medio de lo malo de la vida, confiando en que Él puede hacer que todas las cosas ayuden al bien último de los que le aman. Por eso dice también el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal actitud debe impedirnos guardar rencor o buscar venganza contra aquellos que nos han hecho daño.
Por eso es que vemos que cuando José generosamente perdonó a sus hermanos, les ofreció consuelo y abrió la puerta para la reconciliación. ¿Cuál es el punto número 3 que se nos presenta? Les recuerdo los dos primeros puntos. La compasión es el primer paso en el proceso de la reconciliación. Segundo, el perdón proporciona los medios para la reconciliación. Y tercero, el perdón busca la unidad y la reconciliación de los que han sido separados. Se lo repito, el perdón busca la unidad y la reconciliación de los que han sido separados. Esta familia no había disfrutado de buenas relaciones desde hace muchos años. Ustedes han oído estos mensajes, que realmente era una familia disfuncional, era una familia con muchos problemas, una familia numerosa con muchos problemas desde Jacob. José fue separado de sus hermanos porque lo habían vendido a los comerciantes que lo llevaron a Egipto. Pese a que Jacob vivía cerca de sus hijos en Canaán, estaba separado de ellos en algún grado. Muy probablemente siempre los había responsabilizado por la muerte de José y tal vez sospechaba que estaban involucrados en la misma, fuera directa o indirectamente. Por eso, cuando los hermanos querían volver a Egipto para conseguir más grano y llevar a Benjamín con ellos, su padre dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. ¿Qué es lo que vemos? La declaración de Jacob indica que él veía a sus hijos como mentirosos y simplemente no confiaba en ellos. Con el fin pues de lograr la unidad y lograr la reconciliación, José terminó su discurso con instrucciones para toda la familia. Instó a sus hermanos a actuar rápidamente y volver a casa de Jacob. Habían de decirle: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Ustedes pueden ver la importancia pues que había desde el ser humano aún hasta las posesiones y los animales que ellos tenían. José pues prometió además que les proveería en abundancia durante los 5 años de hambre que quedaban para que no se empobrecieran. Vemos pues que mediante el mensaje entregado por sus hermanos, José le informó a su padre que Dios lo había bendecido y hecho señor de todo Egipto. José deseaba dejarle claro que se trataba de un llamado divino similar al que Abraham había recibido en Mesopotamia. Recordemos este llamado en Génesis en los primeros versículos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes,
que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Este llamado no era demasiado diferente de las instrucciones y promesas que el Señor le había dado a Jacob cuando huía de la ira de Esaú. Recuérdense cuando estudiamos el capítulo 28, donde se habla de que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Yo siempre me pregunto, yo no puedo dormir en el suelo, y si no tengo una almohada confortable tampoco no puedo dormir en la cama. Jacob tomó como almohada una piedra. Imagínense ustedes el sueño pesado que tenía. Y ahí pues el ángel se le aparece en ese sueño. He aquí yo estoy contigo, y le dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Un mandamiento de Dios no había de ser debatido ni contrariado. Y es lo que siempre he estado mencionando a través de este largo estudio. Hay cosas que a mí como persona no me pueden parecer. Hay cosas que así suceden, pero no podemos debatir lo que es la voluntad de nuestro Señor. Más bien, pues, era esencial para la preservación de la familia física y para su reconciliación. Para los hermanos sería una tarea difícil entregar el mensaje de José a su padre. Ya lo hemos visto en demasía esta situación. Junto con la buena noticia de que José estaba vivo, tendrían que revelarle a Jacob las malas noticias de la forma que lo habían vendido como esclavo. Esa es una realidad. Después de ser insensibles y crueles al engañar a su padre durante tanto tiempo, tendrían que confesar sus pecados a fin de que tuvieran lugar una verdadera sanidad dentro de la familia. Y es que esto es la realidad. Tener una sanidad dentro de la familia es lo más sorprendente que puede darse. Sin embargo, ninguna curación real ni reconciliación serían posibles sin el reconocimiento de que era Dios quien había transformado la servidumbre de José de una tragedia a una bendición. Eso es lo que tenemos que entender. Como clímax de esta parte de la historia, el narrador se refirió al emotivo encuentro entre José y sus hermanos, especialmente Benjamín. El texto no revela la edad de este hijo menor de Raquel cuando su hermano fue arrebatado a Egipto. Pudo reconocer las palabras de José en hebreo y pudo reconocer sus rasgos faciales, al igual que los hermanos mayores, a pesar de que se había hecho pasar por egipcio. Después de su larga separación, tuvieron una escena emocional de encuentro a medida que José caía sobre el cuello de Benjamín y lloraba, y Benjamín también lloraba sobre el cuello de José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. En vista de que el relato, fíjense bien, no menciona
ningún arrepentimiento ni llanto por parte de los hermanos, porque dice este versículo 15 de este capítulo 45, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. La reconciliación fue tal vez únicamente parcial. Los hermanos mayores todavía le temían a José y tomaron varios años para que confesaran su pecado y le rogaran, mejor dicho, a José que los perdonara. Fíjense bien lo que vamos a estudiar en el capítulo 50, cuando ya ha muerto Jacob. Dice que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Qué triste, ¿verdad? Siempre que haya distanciamiento entre miembros de la familia física o de la familia espiritual, como el caso de la iglesia de nuestro Dios, la reconciliación completa requiere de tristeza según Dios. En Lucas capítulo 15 aprendemos una lección muy hermosa, cuando aquel hijo vagabundo quiere volver al seno del Señor cuando se ve totalmente destrozado. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el apóstol Pablo, en su segunda carta, en el capítulo 7, verso 10, noten qué valioso lo que ahí dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, que conduce precisamente a la confesión de los pecados y el perdón. Dice Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estos actos no deben posponerse, porque los corazones podrían endurecerse después de un largo periodo de tiempo. Junto con el perdón debe impartirse un consuelo amoroso para que el culpable no sea consumido de demasiada tristeza. Es lo que nos dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, los versículos 6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y así pues no deje de mantenerse firme. A pesar pues de que los hermanos de José pospusieron su confesión a José hasta después de la muerte de Jacob, se mantuvieron firmes en su esperanza de que Dios seguiría bendiciéndolos y cumpliría con las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Esto es lo que nosotros podemos ver claramente en esta declaración que aquí se nos presenta. Por eso nosotros podemos ver pues que en Génesis capítulo 15
de los versículos 5 en adelante, dice que y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en el versículos 17 y 18 del capítulo 15 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta bendición tenía que cumplirla el Señor, porque como la Escritura nos lo enseña, el Señor es Dios y el Señor no hace promesas humanas. El Señor lo que dice lo cumple. Así ha sido. Usted puede escudriñar todas las Sagradas Escrituras y se dará cuenta que el Señor no tiene doble palabra como nosotros los seres humanos. Esta bendición sería culminativa, y como lo vamos a seguir viendo hasta terminar este libro, y lo vamos a continuar estudiando, si el Señor me lo permite, en el libro de Éxodo, lo vamos a escudriñar de tal manera, pues, que la bendición fue una bendición para eternidad. Y fue una bendición que llegó hasta nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Gracias a nuestro Dios, pues, que nosotros también hemos sido bendecidos con lo que Dios promete y con lo que Dios cumple. Dios bendiga su palabra. Siempre les invito para el próximo día del Señor para continuar con el capítulo 46. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites obtener gran beneficio espiritual de tu palabra tan bella, tan hermosa, que nos enseña, pues, que nos manifiesta lo que nosotros tenemos que hacer como hijos tuyos. Gracias, Señor, por ello, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.